Ahora, fíjate que acá hay un cruce al alza, ¿sí? Le cruza de abajo hacia arriba, no nos sirve, porque recuerda que nosotros lo que estamos buscando es que haya el cruce al revés, ¿sí? De arriba hacia abajo, lo cual lo podemos ver nuevamente en este punto de aquí. Aquí podemos ver que en este punto lo prometido es deuda, y el día de hoy les traigo el uso que yo le doy más que todo al TDI dentro de lo que es MetaTrader 4, MetaTrader 5. El día de hoy lo vamos a estar viendo con MetaTrader 4. Quiero aclarar que los indicadores y los templates, los archivos, para que tú lo puedas utilizar, va a estar en la parte inferior en un link de descarga directamente a la página de Hip-Chan AI Trading, donde va a estar resumido de manera escrita todo lo que tiene que ver con el TDI, y en la parte inferior debajo del video va a estar ahí link de descarga. Es para que nos estén preguntando en los comentarios, ¿y dónde está el link de descarga? Ahora, ya habíamos visto anteriormente que el TDI es una mezcla de lo que son las bandas de Bollinger y el RSI. Si ustedes se fijan acá, lo único que yo tengo aquí es solo las dos líneas que vendrían a ser como que los cruces que nos van a dar. Aquí lo que ustedes me van a decir, pero aquí faltan las bandas de Bollinger. Ojo, yo les había indicado que esta es la forma en como yo lo uso dentro de lo que es MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Vamos a ver cuáles son las partes que tiene. No pueden agregarlo porque este indicador no viene por defecto en MetaTrader. Entonces vamos a irnos acá a la lista de indicadores y vamos a ver los siguientes. Tenemos una media móvil de 25 periodos de tipo exponencial que se aplica al cierre. Y no tenemos ninguna otra configuración. El color que ustedes deseen. Ahora, aquí en la parte del oscilador tenemos el TDI. Pero este TDI es un TDI simple, si se fijan. Que lo tengo puesto solo con los colores de rojo y verde para simbolizar los cruces que van a tener más que todo. Entonces, aquí nosotros tenemos el RSI, los periodos, ¿sí? El tema de la volatilidad y todo lo demás. Los colores, como les dije, están solo puestos en color negro para que solo lo que me interesa. De ahí ustedes pueden cambiarlo y lo pueden utilizar como ustedes deseen. Los niveles, tenemos el nivel 50, que es el del medio, el más importante que vamos a utilizar, el 68 y el 32 para indicar sobre compra y sobre venta. Y vamos a darle en aceptar. Una vez que tenemos esto casi parecido como un ADX más o menos con respecto a los cruces. Ahora, la forma en como yo lo uso para cualquier tipo de activo. Aquí pueden ver que tengo el Nasdaq en 30 minutos, el Nasdaq en 15 minutos, Google, el petróleo, las acciones de Microsoft, y vamos a poner uno más. Vamos a poner el gráfico, ¿sí? El gráfico del oro. Del oro en 4 horas, y vamos a agregar la plantilla. Una vez que ustedes ya le agreguen la plantilla, por ejemplo yo lo tengo aquí, vamos a ir en cargar plantilla. Y listo, ya tengo aquí la plantilla yo cargada. Estamos aquí en el oro en 4 horas. ¿Cuál es la forma en cómo tú vas a buscar? Bueno, voy a aprovechar que tenemos aquí un ejemplo claro del oro. Las ventas, por ejemplo. ¿Por qué ventas? Estoy en temporalidad de 4 horas en el activo del oro. El precio está por debajo de mi media de 25, ¿sí? Esta es una de 25, ya no es una de 200 como estábamos buscando antes. Ahora, para yo poder posicionarme en ventas, lo primero que voy a estar buscando es que el precio se encuentre por debajo. Ya sabemos que el gráfico lo que hace es impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Y nosotros vamos a querer ubicarnos dentro de esos retrocesos. Y el TDI, eso es lo que nos permite. Cuando el TDI se encuentra por encima del 50%, estamos buscando compras. Cuando se encuentra por debajo del 50%, estamos buscando ventas. Entonces, si nosotros ya tenemos al precio por debajo de nuestra media móvil de 25 periodos y vamos a buscar ventas, lo que nos interesa es que se produzca un cruce bajista, pero por debajo del nivel 50. Si tú te fijas en este punto, cuando el precio ya rompe en 4 horas nuestra media móvil de 25 periodos, hay un retesteo a la zona y sigue cayendo, pero todavía no tenemos nuestra señal. Estos cruces de aquí no son válidos. ¿Por qué no son válidos? Porque estos cruces se están dando
dentro del 50% para arriba. Y en la parte de acá nosotros vemos que tenemos un cruce a la baja. Fíjate aquí. ¿Por qué? Porque la línea roja le cruza la línea verde en esta vela de aquí, al finalizar esta vela de aquí. Esta vela de aquí es donde están, esta vela de aquí es donde se cruzan aquí, justo al terminar esta vela de color aquí. En este punto, hasta acá por ejemplo, tenemos exactamente 212 pips o 2128 puntos, como se los vendría a conocer, en temporalidades de 4 horas. Eso ya es un tema de que ustedes le tienen que hacer la gestión de un riesgo. Sí. Ahora, los SLs por lo general, ¿en dónde los vamos a ubicar? Los SLs para este tipo de operativas lo vamos a ubicar en el máximo de la vela anterior. Es decir, aquí, justo aquí en el máximo de esta vela de 4 horas. Que es en el... Cuando el oro estaba costando 2.747,98 la onza. Eso sería, y cuando nosotros ya tenemos el 1 a 1, que por ejemplo aquí nos dio el 1 a 1, a partir de este punto, que nos dio el 1 a 1, más del 1 a 1, casi el 1 a 3 nos dio, ya podemos salirnos de la operación, porque toda estrategia que te dé el 1 a 1 significa que está en positivo. Ahora, si nosotros queremos volver a entrar, vamos a ver que aquí se produce otro cruce, pero el cruce que se produce es al revés, de abajo hacia arriba. Fíjate que es de abajo hacia arriba, entonces no nos sirve porque nosotros lo que queremos ver es un cruce bajista, ¿sí? Un cruce bajista en donde se note esa bajada realmente. Y fíjate que aquí tenemos este cruce bien claro, justo en este punto. Aquí tenemos este cruce bien claro, en esta vela de aquí de 4 horas. Al finalizar la vela de 4 horas, hacemos nuestra venta, que sería en este punto, el SL por encima, ¿sí?, de nuestro máximo anterior, que es en este punto de aquí, y tranquilamente de aquí hasta acá tenemos 851 pips. Una buena entrada. Ahora, fíjate que acá hay un cruce al alza, ¿sí? Le cruza de abajo hacia arriba, no nos sirve, porque recuerda que nosotros lo que estamos buscando es que haya el cruce al revés, ¿sí? De arriba hacia abajo, lo cual lo podemos ver nuevamente en este punto de aquí. Aquí podemos ver que en este punto se da el cruce, hacemos la entrada y nos acaba en stop loss. En este punto de acá, terminando esta vela, se volvía a dar la entrada y aquí realizábamos nuestra venta. El SL lo colocábamos en la parte superior y de aquí tomábamos toda esta bajada. Como cualquier tipo de estrategia, las pérdidas forman parte también de la estrategia. Como te dije, aquí se puede ver que nos dio la señal. Ahora, vamos a buscar un ejemplo en compras. Vamos a buscar aquí, por ejemplo, en Microsoft. Estamos en las acciones de Microsoft en temporalidades de un día. Podemos ver que en toda esta área de aquí, la tendencia de Microsoft fue alcista. Ahora, en temporalidades de un día, ojo. Por eso les estoy demostrando con diferentes temporalidades. Vemos que el precio se coloca por encima de nuestra media móvil de 25 periodos. Tenemos tendencia clara alcista. Vemos que nuestro TDI también se ubica por encima, sí, por encima, pero ya cruza paralelo, por encima de nuestro 50%, y aquí se produce un cruce a la baja. No nos interesa. ¿Por qué? Porque estamos buscando compras. Lo que nos interesa es que se produzca por encima del 50% el cruce del TDI de abajo hacia arriba. Entonces aquí tenemos este cruce en esta vela. Y casualmente la vela termina por encima de la media de 25 periodos. El SL lo ubicamos en este punto. La compra sería en este punto de aquí y hubieses tenido toda esta salida aquí. Entonces me dices, ¿y ahora yo cómo hubiese sabido que el precio se va a ir para allá? Puedes utilizar, por ejemplo, lo que son fractales, o cuando ya te dé el 1 a 3, ir moviendo el SL a los mínimos de cada valor. Sí, cada 3 días, cada 2 días. Eso ya depende de la gestión de riesgo, porque hay, para el tema de las acciones, para hacer spot o para hacer compra de acciones a largo plazo, existen estrategias para salirse, o sea, gestiones de riesgo más que todo para salirse. Este es un ejemplo en compras. Vamos a irnos al Nasdaq en 15 minutos para buscar otro ejemplo en compras. Vamos a buscar más atrás porque el Nasdaq ha venido cayendo. Por ejemplo, aquí, mira que aquí tienes al Nasdaq por encima de la media móvil de 25 periodos, tendencia alcista clara. Se ubica a partir de este punto el TDI ya por encima, pero lo que nosotros buscamos es que la línea verde la quiebre de abajo hacia arriba a nuestro TDI,
Si tal vez se te está complicando visualizarlo de alguna forma, lo que puedes optar por hacer es, por ejemplo, cambiarle en el tema de los colores el grosor de las líneas a unas líneas más finas para que puedas ver el cruce que se dé. Mira. Y ahora yo tengo unas líneas un poco más finas, que aquí tú puedes ver como la línea, ¿sí? En este punto de aquí, la línea verde cruza de abajo hacia arriba a la línea roja del TDI en esta vela de aquí de 15 minutos. El SL lo ubicas por debajo, haces la compra en este punto y tranquilamente tienes un 1 a 3 a partir de este punto hasta acá. Después hay un retroceso, pero pese a ese retroceso que existió, no te sacó un gap de apertura y todo esto tú hubieses llevado. Tal cual. Ya depende, como te digo, la gestión del riesgo. Mi misión aquí es indicarte cómo vas a hacer las operaciones de compra y de venta. Vamos a irnos al Nasdaq nuevamente, pero mejor vamos a irnos al petróleo. No, al Nasdaq mismo en 30 minutos, porque ya vimos esto de acá. Vamos a ver una compra más en el Nasdaq en 30 minutos. Fíjate, precio por encima de la media de 25 periodos. El TDI también se ubica por ahí, pero lo que esperamos es que el TDI lo cruce de abajo hacia arriba a la línea roja, como se produce aquí. Mira que anterior a esto nunca se produjo, entonces no tienes ninguna señal para entrar. Aquí se produjo la señal, ¿sí? Justo saliendo ya en el nivel de 50% por encima, es decir, en esta vela de aquí. El SL por debajo, la compra en este punto y te hubieses llevado todo esto. Una manera también de salirte es cuando, por ejemplo, ya estás en niveles de sobrecompra, como en esta vela de aquí, que hubiese salido en el cierre de esta vela, o en su defecto a esperar a que entre en un nivel de sobreventa, porque aquí está el nivel de sobreventa que de 68, y salga de ese nivel, es decir, en esta vela de acá. Como te dije, esas son parte de la gestión de riesgo, que este video no es para indicarte cómo es que puedes maximizar las ganancias, porque ya llega un punto en el que el trader sabe dónde comprar, sabe en dónde vender, pero no sabe ya en dónde salir. Eso forma parte de la gestión de riesgo. Para cualquier asesoría, mentoría, estrategia, lo que sea, saben que me pueden escribir directamente por Telegram o el correo de la página de Hip-Chan Ayer Trading. Estoy a las órdenes. Sin nada más, los archivos quedan en la parte inferior. No te olvides de dejar tu like para que lo puedas descargar completamente gratis. Y conmigo es hasta un próximo video. Chao, chao.